La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más comparto contigo este tiempo de reflexión llamado Descubrir, que más que un programa es una experiencia de fe para que juntos a la luz de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia podamos ir acrecentando nuestra vida de fe, podamos tener una apertura a la gracia de Dios y promover el Evangelio, el reino de Dios en esta sociedad que tanto lo necesita. Hoy me voy a centrar en una palabra que para muchos es desconocida, querigma. Querigma. La palabra querigma es una palabra griega que significa proclamar, gritar, anunciar. Muchos hablan del querigma planteándonos que es el primer anuncio, el anuncio de Jesucristo. Ese es el querigma. ¿Y por qué hablar del querigma? Porque la Iglesia Católica aquí en Honduras está en estado de misión. Está en estado de misión. Y lo primero que debemos de anunciar es el querigma. Es a Jesucristo, presentarlo como Señor, como Salvador, como Mesías, es llevar la buena nueva de Jesucristo. Por eso me interesa, para que estemos un poco en sintonía con la Conferencia Episcopal de Honduras, usted que quizás nos está viendo en otro país, pues el tema también le ayuda a usted. ¿Por qué hablar de esta palabra? ¿Por qué utilizar esta palabra? Porque implica anunciar a Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículos del 12 hasta el 26, es Pedro quien está predicando. A esto se le llama la predicación primitiva. Es parte de los discursos de la iglesia, de los discípulos, por decir así, o de los apóstoles, de los primeros apóstoles. Iglesia primitiva, el querigma primitivo, como le llaman algunos también, es el primer anuncio. Y Pedro está difundiendo el querigma, Pedro está predicando, está proclamando, está anunciando a Jesucristo. Leo lo siguiente, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 12 en adelante. Pedro, al ver esto, dijo al pueblo: israelitas, ¿por qué se asombran de esto? ¿Y por qué nos miran como si por nuestro propio poder o por nuestra bondad hubiéramos hecho andar a este? Se refiere al cojo que estaba afuera del templo y que Pedro junto con Juan oran por él y es sanado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su Hijo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, el cual decidió ponerlo en libertad. Pero ustedes lo rechazaron al santo y justo y pidieron la libertad de un asesino. Mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. Como este que ven y que conocen ha tenido fe en él, ha quedado fortalecido. La fe en Jesús lo ha curado completamente, como todos lo pueden ver. Versículo 17. Hermanos, sé que obraron por ignorancia, igual que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tenía que venir, que padecer. Por tanto, versículo 19, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así llegarán los tiempos de consuelo y el Señor les enviará al Mesías destinado para ustedes, es decir, a Jesús, al que el cielo debe retener hasta los tiempos de la restauración universal.
de que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. Moisés dijo: el Señor Dios, vuestro Dios, os suscitará de entre ustedes hermanos, un profeta como yo. Escúchenlo en todo lo que les diga. Y el que no escuche a este profeta será exterminado del pueblo. Todos los profetas que hablaron a partir de Samuel anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que estableció Dios con sus padres cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pues por ustedes en primer lugar, Dios, después de haber resucitado a su Hijo, lo envió a bendecirlos, para que se arrepientan cada uno de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es un mensaje querigmático. Habla de Jesucristo, habla del pecado, habla de la salvación, habla del arrepentimiento, habla de la reconciliación, habla de conversión. El anuncio. Pedro se convierte en un instrumento querigmático. ¿Qué necesita el mundo de hoy? El mundo de hoy, la familia de hoy, el matrimonio de hoy, la sociedad de hoy, el ser humano de hoy necesita un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo se propicia predicando lo que Pedro predicó: a Jesucristo. Predicando, anunciando esa buena nueva del reino. El Papa Francisco dijo lo siguiente en relación al querigma: el querigma es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lengua y nos hace creer en Jesucristo. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en el corazón humano. En otras palabras, queridos hermanos y hermanas, sin el querigma no hay vida de fe. Sin el querigma puede haber una vida religiosa. Voy a misa, doy ofrenda, pero no hay una trascendencia de una nueva vida, de una vida de hijos de Dios, de una vida de discípulos de Cristo. Sin el querigma no hay conversión, sin el querigma no hay un nacimiento nuevo. Por eso es que el querigma es el anuncio central y transformador de la fe cristiana. Porque a través de la predicación del querigma surge el encuentro personal con Cristo. Hace más de 42 años, 44 años que a mí se me predicó por primera vez el querigma. Tuve el encuentro con Jesucristo a través de un retiro de vida en el Espíritu. Tuve mi encuentro con Cristo. Y luego el Señor me llevó a una experiencia diferente, a estudiar por 15 días, me acuerdo yo, con ese proyecto hermoso que antes se llamaba Evangelización 2000, y estuve 15 días preparando. El Señor me mandó a Guadalajara, México, a recibir una formación con hermanos muy crecidos en la fe, con Pepe Prado, sacerdotes, a estudiar sobre el tema del querigma, profundizarlo, prepararme para anunciarlo, para formar a otros agentes de pastoral en esta línea querigmática. Es lindo porque el querigma te lleva al encuentro con Jesucristo. Por eso en la Iglesia Católica hemos insistido mucho, no tanto en la palabra querigma, hemos insistido mucho en la palabra catequesis. Y por eso la Iglesia misma, en su buen discernimiento aquí en Honduras, nos invita a llevar a cabo la misión. La misión no es catequizar. La misión es anunciar, es proclamar. El inicio de la misión, el inicio de la vida cristiana, se da desde el anuncio de Jesucristo. Llevar a la persona al encuentro personal con Cristo. Luego viene lo demás. Voy a poner un ejemplo. El querigma es la base de la construcción. Es el cimiento. Luego, si usted ve, se establecen, por ejemplo, se construyen las paredes, los soportes, y luego el techo. El querigma es la base.
por sobre el cual se pone la catequesis, los dogmas, cursos de Biblia, sacramentos, moral, liturgia. Y el techo de todo eso es la santidad. Entonces, si aspiramos a que este católico tenga el anhelo de santidad, construyamos de manera correcta. Y para construir de manera correcta, primero es Jesús. Toda construcción que no tiene a Jesús por base se derrumba. Entonces, lo primero es Jesús. Lo primero es llevar a ese niño, a ese joven, a ese adulto, a esa pareja que no se ha casado por la iglesia, a ese matrimonio que se casó por la iglesia, a un encuentro con Cristo. Ese es el querigma, a un encuentro con Cristo. Para que luego, partiendo de ese encuentro, se sepa interpretar, entender, asimilar todo lo que es el mundo de la liturgia, todo lo que es el mundo de la catequesis, de los dogmas, de la palabra de Dios, de la moral cristiana, todo eso. Y luego entonces a aspirar desde ese proceso de construcción a través de la catequesis una vida en santidad. El dilema más grande lo tenemos en cómo transmitimos la catequesis. La transmitimos como una simple enseñanza. En muchos casos no hay experiencia de fe, no hay experiencia de conversión, no hay encuentro personal con Jesús. Entonces por eso vemos a estos jóvenes que hacen, por ejemplo, el sacramento de la confirma y no vuelven a la iglesia, porque hay un gran vacío. Hay que volver a estudiar el documento Catequesis Tradendi. La Catequesis Tradendi es un documento que enfatiza en algo. La catequesis hay que querigmatizarla. ¿Qué significa esto? Esta catequesis, este alimento sólido, hay que hacer presente a Cristo. En la medida que nosotros vamos entendiendo el valor del querigma, nuestra predicación se vuelve más querigmática. Tuve la satisfacción de escuchar a un buen hermano sacerdote decir, a partir del taller del querigma que recibimos, que organizamos en la parroquia y que yo me involucré a recibirlo, después de 8 años de formación en el seminario, después de esto, a recibirlo, mi predicación, mi forma de orar ahora es muy diferente. Mi predicación, las homilías son más querigmáticas. Mi momento de oración ante Jesús sacramentado es más querigmático. Entonces, saber vivir el sentido de la fe desde el anuncio. ¿Por qué? Porque el núcleo del Evangelio es Jesucristo. El núcleo del Evangelio no son los dogmas. El núcleo del Evangelio no son los sacramentos. El núcleo del Evangelio es Jesucristo. Y por eso a Jesucristo desde el querigma lo presentamos en esos signos salvíficos. Jesús muerto, resucitado, glorificado. Presentamos a Jesús como Señor, como Maestro, como Mesías. Ese encuentro con Cristo nos lleva ¿a qué? En ese querigma nos lleva a una experiencia de salvación. Porque es Jesucristo el que viene a salvar. El querigma no es una simple información, no, es un encuentro personal con Jesús. Cuando a mí me dijeron, Dios te ama, y me puse en crisis cuando de pronto me dijeron, Dios te ama como un padre. Y yo dije, estoy fregado, estoy aquí, porque yo nunca experimenté el amor de un padre. De mi padre biológico, que en paz descanse, no lo experimenté. Entonces, pero este Dios es Padre. El que predica el querigma es un testigo de Jesucristo. No es un maestro en la fe, porque no me transmite teoría. Al predicar el querigma no transmitimos teoría, transmitimos vida. Por eso en la predicación, en el anuncio querigmático, hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con convicción. Porque no es que estamos hablando teóricamente de alguien que murió en aquel tiempo, porque no es un evento histórico, es una realidad, es un actual
actualizar la salvación, es un actualizar la crucifixión, es un actualizar la muerte, la resurrección, la glorificación de Jesús. El querigma viene a actualizar la experiencia de salvación con el Señor. Entonces, esa experiencia de salvación se lleva a cabo desde el anuncio, desde la proclamación, desde la buena nueva. Por eso el Papa Francisco, a continuación leeré otra frase. Dice, es el primer y más importante paso en la catequesis. Esto hay que resaltarlo. Es el primer y más importante paso en la catequesis y la vida de fe, sobre el cual se construye todo lo demás. Esta frase es lindísima. Deja bien claro que el primer paso, el Papa Francisco tenía ese nivel de conciencia, que el primer paso no son los dogmas. El primer paso es el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús. Por eso, ese encuentro con Jesús, desde el anuncio del querigma, es el punto de partida. El punto de partida es promover a la persona un camino hacia la conversión. Con todo respeto, ¿de qué nos va a servir a nosotros hablarle a niños, a jóvenes o adultos de sacramentos, de Biblia, si no han tenido un encuentro personal con Cristo? Si no hay un proceso de vida, de fe con Jesús en ese encuentro. ¿Se vuelve religiosidad? Sí, sí. En iglesia tenemos gente muy religiosa, muy religiosa. Frases como, yo soy católico a mi manera, pero soy católico. Frases como, yo soy católico pero no practicante. Cuidado. La misión de la iglesia es hacer presente a Jesucristo, anunciar a Jesucristo. Lo primero es primero. Lo primero es darle alimento adecuado a esa persona, y el primer alimento es Jesucristo, llevar a un encuentro con Jesucristo. Luego démosle el alimento sólido de la catequesis, que tiene que ver con Biblia, con dogmas, que tiene que ver con el estudio del catecismo, que tiene que ver con sacramentos, que tiene que ver con teología, lo que sea. Pero el primer alimento es Jesucristo. Es que la persona tenga un encuentro con Jesucristo. Ese es el punto de partida. Lo demás va a nutrir a esa persona que empieza su camino en la fe y la va a alimentar con alimento sólido. Ese es el desafío grande que tenemos. Porque a veces en nuestras parroquias seguimos insistiendo en procesos catequéticos que se quedan más en la memoria y que no bajan al corazón. Hablamos muy románticamente, por ejemplo, en la pastoral familiar, las parejas que dan los cursos prematrimoniales hablan muy románticamente del matrimonio. Pero de quien deberíamos de hablar primero en los cursos prematrimoniales es de Jesucristo. Jesucristo como Señor del matrimonio. Y para que sea Señor del matrimonio, tiene que ser Señor de tu vida. Seas hombre o mujer, tienes que ser Señor de tu vida. Llevar a esa pareja a un encuentro personal con Cristo. Pero ay, hermano, pero es que son 4 lunes y no tenemos tiempo. O sea, el factor es el tiempo, no es la salvación de la persona. Ese es uno de los dilemas. Por eso, este punto de partida en este año de la misión aquí en Honduras hay que trabajarlo mucho. No es simplemente tomar un texto de la vida, de la Biblia, e ir a hablar. No. Es saber proclamar a Jesús como Señor y Salvador. Es saber anunciar. Para eso se planifican los talleres querigmáticos, para que toda gente pastoral aprendamos a cómo comunicar la buena nueva de Jesucristo. El querigma tiene 6 temas. El querigma católico tiene 6 temas. Dentro del mundo protestante, el querigma se queda muchas veces en 4 y en otras en 5. El querigma, el primer anuncio, tiene componentes lindísimos. El amor de Dios. Hacer presente el amor de Dios en la vida de la persona. Dios te ama. Segundo, hablar sobre un tema delicado. Hay un problema. ¿Por qué no experimentas el amor de Dios? Porque tú tienes un problema y el problema se llama pecado. Pero ese problema llamado pecado tú solo no lo puedes solucionar, no lo puedes resolver.
Dios, pensando en ti, te da la solución. Y esa solución te lleva a una experiencia de salvación. Y esa experiencia de salvación la tienes en Jesucristo. Jesucristo, que es el Señor, que es el Salvador, que es el Mesías. Jesucristo que ha muerto, ha resucitado, ha sido glorificado por ti. ¿Cómo puedes tú hacer tuya la salvación? Por la fe y conversión. Tú tienes que decidirte creer en Jesucristo. Vivir una vida de hijo de Dios. Conversión es cambiar tu vida. Tú le entregas tu vida al Señor y tú tomas la vida de Cristo. Fe y conversión. ¿Cómo puedes vivir más profundamente esa fe y conversión? Pide el don del Espíritu Santo, porque el Señor sabe que por solas tus fuerzas no podrás alimentar tu fe ni vivir plenamente tu conversión. Por lo tanto, el Señor te da el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo viene a renovar mente y corazón. Este Espíritu Santo viene a impulsarte a vivir una vida de discípulo de Cristo, una vida de hijo de Dios. Y este Espíritu Santo viene a darte capacidades maravillosas. ¿Y cómo puedes prolongar tú la vida en el Espíritu? Pues la vives en la iglesia, en tu comunidad católica. El querigma protestante se queda, por ejemplo, hasta la salvación. Acepta a Jesucristo y será salvo ya. El querigma pentecostal se queda hasta el don del Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a renovar, te va a impulsar, te va a transformar. El querigma católico te lleva a una vida comunitaria. Intégrate, vive tu fe en Iglesia Católica, participa de la vida parroquial, intégrate a algún movimiento. O sea, el querigma es una riqueza máxima en la Iglesia. Para que tú puedas comprender la Eucaristía, debes de tener primero un encuentro con Jesucristo. Para que puedas vivir tu bautismo, debes de tener un encuentro con Cristo. Para que podamos nosotros, los casados por la iglesia, vivir verdaderamente entendiendo el sacramento del matrimonio, es el encuentro con Cristo. Para que tú puedas saber profundizar la Sagrada Escritura, necesitas el encuentro con Cristo. La base es el encuentro con Cristo. El querigma es el motor de la misión. Sin el querigma, la misión simplemente se convierte en visitas agradables a las casas. El querigma es el anuncio, es promover la conversión. El querigma es promover la transformación, la conversión. Es como un huracán interior que llega y se hace presente en la vida de la persona y que le transforma, le libera. Todos nosotros estamos llamados a ser anunciadores del querigma, con palabras o con acciones. Todos nosotros estamos llamados en esta santa misión a prepararnos desde el querigma. No es simplemente tomar un texto bíblico de Mateo 3:23 y ya estuvo. Vengan a mí los cargados y agobiados y yo los aliviaré. Y desde ahí invéntese algo y hágalo. No. Hay todo una estructura del querigma que hay que respetarla. Primero es el amor de Dios, luego el pecado, luego la salvación, luego fe y conversión, luego don del Espíritu Santo y luego la comunidad. Ese es el querigma esencial que ha predicado por siglos, por años la Iglesia. Y eso es lo que hoy necesitamos urgentemente anunciar en esta santa misión. Que la santa misión no se convierta en simple visiteo. Que agarramos un texto, que rezamos el rosario. No, querigma es querigma. Es la proclamación de Jesucristo. Luego vendrá el rosario, luego vendrán las devociones, luego la religiosidad popular. Pero primero, querigma es querigma. Espero, queridos hermanos y hermanas, que este anuncio, esta proclamación les inquiete a ustedes para formarse y ser anunciadores de Jesucristo desde el querigma. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.